Reunión de Evangelismo Digital muestra resultados para comunidad hispana. Hope Channel India celebra un año de actividades. ADRA Haití distribuye alimentos a víctimas de inundaciones. A continuación, estas y otras noticias de esperanza aquí en ANN. Cerca de 100 personas participaron de la reunión trimestral del equipo de la Iniciativa de Evangelismo Digital y de Atención Pastoral. El grupo es responsable de las cuentas de redes sociales de la Iglesia Adventista a nivel mundial y responde a quienes se comunican con la denominación a través de los medios digitales. El encuentro en línea se centró en el trabajo realizado para la comunidad de habla hispana. El equipo que realiza este trabajo está compuesto por 16 personas que viven en países como Venezuela y México. El equipo informó el número de vistas de publicaciones y el crecimiento de seguidores en los canales de las redes sociales. En el mes de julio se recibieron cerca de 4,000 comentarios directos, de los cuales el equipo respondió a más de 2,000, revisó 1,500 y trató 3,600. En promedio, el 73% de los comentarios directos son respondidos dentro de la primera hora. Williams Custer Jr., director de comunicaciones de la Sede Mundial Adventista, reflexionó sobre la importancia de un compromiso total con Dios por parte de aquellos que trabajan en primera línea del evangelismo digital. So my word to you today is don't take. Mi consejo para ustedes hoy es que no tomen el trabajo que están haciendo como un simple trabajo. You know, it's a job. But it's not just a job. Por supuesto que es un trabajo, pero no es solo un trabajo. Es una oportunidad para inspirar y motivar a la gente. Motivate people. And I guarantee to you. Te lo garantizo, si te entregas enteramente en manos de Dios y utilizas tu creatividad para la gloria de Dios, And use your creativity for God's glory. Él mismo hará. El poder del Creador del universo puede ser la herramienta que te orientará en lo que sea que hagas. The tool that will give direction for what will you do. Esta promesa es asombrosa. Dios quiere moldearte. Dios quiere moldearte de manera que puedas ser utilizado para su gloria. God wants Que el Señor bendiga grandemente a cada uno de ustedes. that you can be used for His glory. May the Lord bless each one of you. Gratitud. Ese es el sentimiento que llena los corazones de quienes están a cargo de Hope Channel India después de aproximadamente un año de iniciar sus operaciones. Gratitud a Dios, a los colaboradores y a los donantes. A través de ellos, el distintivo y maravilloso mensaje adventista de esperanza está llegando a la India y a los países vecinos. Dios dirige, Dios promueve, Dios hace crecer y espera lo que Él hará a través de nosotros. Nos dedicamos a compartir el mensaje divino de esperanza y plenitud. Dios nos ha dado tanto para dar a este mundo, y esta es nuestra misión: llegar a la India y a los países vecinos con un mensaje cristicéntrico y adventista de esperanza y plenitud. Este informe está dedicado a los guerreros de oración, a los benefactores y a los donantes. Estamos agradecidos por tu abnegación que nos permite sembrar la semilla en millones de personas. Harpur Studio comenzó a funcionar en la producción de programas a partir de octubre del 2022 para llevar el Evangelio a la enorme población del país. Gracias por su apoyo a Harpur Studio para que pudiéramos producir programas contextualizados según la cultura de la audiencia. Harpur Studio cuenta con un equipo de 8 miembros que han dedicado su vida al servicio de Jesucristo y la llevar a cabo la comisión del Evangelio.
Nuestro estudio funciona de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Aunque nuestro equipo es joven e incipiente, Dios ha dado al equipo conocimientos especiales para trabajar como un Bezalel. Los miembros del equipo están activos incluso durante los fines de semana, cumpliendo la gran comisión. Joseph, nuestro jefe de equipo, se ocupa de la iglesia, compartiendo la palabra de Dios durante el culto vespertino y el sábado. Rohan es músico en su iglesia local. Seilash Murmud se ocupa de la iglesia adventista de Ghaziabad y alimenta a sus miembros. Opsing participa activamente en su iglesia local. Que Dios bendiga a nuestro equipo en su trabajo por Dios. Logros, canciones 30. Sermones 167, anuncios 100, programas de entrevista 241. 241. Turning Point. Punto de referencia 26, Escuela Sabática 40, Profecía 52. Prophecy 52. Life Changing. Testimonios Transformadores 52, Jóvenes 30, Salud 52, Total 544. 52. Total 544. La próxima semana veremos más de Hopper Studio, el canal de esperanza de la India. En el último episodio de ANN informamos sobre los destaques del 13º Camporí Internacional de Conquistadores, organizado por la Iglesia Adventista en la región transeuropea. El evento tuvo lugar en Sopron, Hungría, y contó con más de 2.600 participantes. Durante el campamento, 255 jóvenes decidieron seguir a Jesús, 133 solicitaron el bautismo, 77 quieren estudiar la Biblia y 16 fueron bautizados. Hoy veremos una entrevista con líderes que participaron en el evento. Hola, soy Sonia Whitehouse de Nueva Zelanda, representando al norte en el Camporí de la División Transeuropea. Hola, me llamo Megan Tooley y también soy de la Conferencia del Norte de Nueva Zelanda en la División del Pacífico Sur. Y estamos muy contentos de estar en el Camporí de la División aquí en Hungría 2023. ¿Qué le impulsó a estar aquí en Sopron? Vi un anuncio sobre su concurso para el canto tema y lo miré y pensé, oh, quiero estar allí, suena divertido. Y así comenzaron a suceder las cosas para que viniéramos aquí. Esta es en realidad mi tercer Camporé de división. Para aquellos que lo recuerden, yo estuve en Finlandia en 2010, asistí allí y también estuve en 2014 en los Países Bajos. Así que realmente disfruto sirviendo aquí con el equipo en la División Transeuropea y este año siendo anfitriones aquí en Hungría. Es maravilloso estar aquí con todos ustedes. Me encanta que esté diseñado para llevar a nuestros jóvenes hacia Dios. Y si lo consiguen, no se trata tanto de la acampada, se trata de la aventura con Jesús. Y si pueden entenderlo, si pueden ver que realmente pueden cambiar el mundo, empezando en sus propios clubes, en sus propias ciudades locales, no hace falta ir a lo grande primero. Empieza por quién eres. Y si nuestros hijos son capaces de entenderlo, podrán marcar la diferencia. Nuestro trabajo es voluntario en nuestra zona, así que lo hacemos porque nos encanta. Llevo 30 años participando en los ministerios de conquistadores y aventureros. Eso me mostró un lugar más grande del mundo, aún siendo una pequeña iglesia rural. Los conquistadores son un currículo holístico integral que incluye aventuras al aire libre, crecimiento espiritual, desarrollo personal, liderazgo e historia de la iglesia. Y lo veo como si Dios se arremangara su ropa y estuviese realmente con cada uno de nosotros, haciendo crecer nuestra relación y construyendo juntos. En uno de los episodios más recientes de ANN Profiles, Alisa Truman, directora de noticias de ANN, entrevistó al Dr. Frank Hassel,
director asociado del Instituto de Investigación Bíblica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Durante la conversación, el Dr. Hassels habla sobre un caso de fidelidad durante su infancia en una escuela primaria. Él era el único adventista en el pueblo que vivía en Alemania. A lo largo de la escuela honró el sábado, incluso perdiendo exámenes importantes. En tus primeros años de infancia, fuiste a la escuela. ¿Era una escuela adventista? ¿Era una escuela pública? ¿Cómo es ser un joven adventista en Alemania? Bueno, tal vez sea bastante diferente de lo que otros adventistas están acostumbrados, especialmente en Estados Unidos y otras partes del mundo. En Alemania no teníamos educación adventista, excepto una escuela que era como una especie de academia. Pero fuera de eso, no había escuela primaria, ni escuelas de iglesia, ni nada de nada en la época cuando yo era niño. Tuve que ir a la escuela pública. De hecho, yo era el único estudiante adventista del séptimo día en mi pequeño pueblo. Si eres adventista del séptimo día y eres el único, tienes que defender tu fe. Eso es lo que hacía. Tuve que ir a la escuela a hablar con el director de la escuela. Y yo le dije que soy adventista del séptimo día y que no asistiría a la escuela en sábado. Preguntó por qué. Dije que por razones religiosas. Y Alemania concede libertad religiosa a quienes por razones de conciencia quieren seguir sus creencias. Tuvo la gentileza de aceptarlo. Conocía las leyes y lo concedió. Pero no todos los profesores que tuve estaban tan entusiasmados o eran tan positivos. Aún recuerdo que tuve profesores que no creían que no fuera a la escuela en sábado y dijeron, bueno, si no vienes el sábado, para empezar, tienes que aprender todo lo que discutimos en clase ese día. El lunes, seguro que me lo preguntaban. Los domingos no tenía el fin de semana libre. Tenía que ir a ver a mis amigos y estudiar lo que habían discutido el sábado en la escuela. Entonces tenía que estudiar el domingo para estar preparado el lunes por la mañana, para dar una respuesta a los detalles que habían aprendido el sábado. A un profesor en particular no le gustaba eso en absoluto, y deliberadamente puso un examen el sábado. Dijo, bueno, haremos el examen el sábado. Será mejor que estés allí. Dije, bueno, no voy a ir. Discúlpeme. Pero entonces vio que hablaba en serio, y tuve que hacer el examen solo, la cual no es una experiencia agradable. Pero él sabía que yo hablaba en serio. Y nunca tuvo un examen en sábado conmigo después de eso. Dios me proveyó y me ayudó a convencerme siendo muy joven de lo que los adventistas creemos y lo que defendemos, etc. Eso cambió entonces, Alisa, un poco más tarde cuando asistí a una escuela adventista, sorprendentemente, y mi fe fue bastante sacudida allí, que es otra historia interesante. Profiles es un segmento de ANN que destaca las inspiradoras historias y testimonios de la transformadora fidelidad de Dios en la vida de los líderes adventistas. Después de la pausa estaremos de vuelta con más noticias sobre lo que los adventistas están haciendo en todo el mundo. La Asociación Americana contra la Diabetes estima que 1 de cada 4 estadounidenses de más de 20 años tiene prediabetes. Los investigadores examinaron durante 8 a 10 años la incidencia de prediabetes en 5.477 participantes de entre 35 a 56 años que mantuvieron diarios de alimentación sobre cuánto granos integrales y refinados consumieron. Un alto consumo de granos integrales estuvo asociado con un 34% de menor riesgo de desarrollar prediabetes. Ese es el hecho, pero hay esperanza. El consumir granos integrales está asociado a la disminución de riesgo de prediabetes, una elevación de la azúcar en la sangre que puede preceder a la diabetes. Puedes disminuir tu riesgo al cambiar los alimentos refinados de trigo,
al consumo mayor de avena irlandesa o cortada a máquina, arroz integral, trigo integral, esquite y otros granos en los que se consume el grano entero. Mi papá es bajito, pero igual, cuando crezca, quiero ser de su mismo tamaño. El mío es un gran cocinero, aunque tiene algunas ideas muy anticuadas. El mío es una persona con mucha experiencia y eso hace que sea la persona más sabia del mundo. Todos los papás son diferentes, pero todos nosotros en realidad somos hijos de un mismo padre. Cuando el mañana te deje inseguro, Él te da la garantía de que hay tiempo para todo. Si las tragedias de la vida angustian tu corazón, Cristo te invita a lanzar sobre Él tu ansiedad y promete cuidar de ti. No hay herida que Él no pueda curar. No hay vacío que Él no pueda llenar. No hay distancia que te haga estar solo. Sé fuerte y valeroso. Él estará a tu lado, donde quiera que tú vayas. Misión Caleb es un proyecto voluntario donde los jóvenes dedican sus vacaciones al evangelismo y al servicio comunitario. Conoce la historia de Vinicius, quien conoció la Iglesia Adventista a través de esta iniciativa. Hoy, él es el líder de una iglesia en el estado brasileño de Sao Paulo. Señor, hay tantas iglesias por ahí. Si hay una que sea verdaderamente fiel a tu palabra, por favor, muéstramela, Señor. Por favor, sí. En 2016 trabajaba en el peaje de Castelo Branco, aquí en la ciudad de Aras, y trabajando allí recibimos varios panfletos de distintas denominaciones religiosas. Recuerdo que una vez recibí un libro que me llamó la atención, el libro Esperanza Viva. Y al final de ese libro tuve la respuesta a mi oración. Pronto supe por un amigo que trabajó conmigo en el peaje, que tenía curiosidad de conocer la iglesia adventista y me invitó. Desde entonces nunca dejé la iglesia adventista. Acabé bautizándome. A partir de entonces fue una nueva vida. Hice un poco de todo hasta que volví a tener una dirección en mi vida. Es interesante que Dios se ocupara de todos los detalles. Así que en ese momento, aprobé el concurso público y allí he estado trabajando desde entonces hasta el día de hoy. Trabajo como maquinista. Sabes, desde que me uní a la iglesia he hecho todo lo que hace un Caleb, pero no lo sabía. Aún no había llegado a mi iglesia, no sabía nada de esta misión, pero yo ya era Caleb. Y desde entonces empecé a acompañar a la antigua directora de nuestra iglesia, que era hermana Elma, y tenía el sueño de evangelizar el asentamiento que se encuentra aquí, cerca de la ciudad de Aras. Me pareció interesante esta idea de evangelizar el asentamiento, y una mujer de allí vino a nosotros. Ya había recibido estudios bíblicos en WhatsApp y Facebook con Chico del Noreste y estaba lista para ser bautizada. Desde entonces supimos que Dios nos estaba llevando allí. Después del bautismo de ella y de la hermana Ana Lucía, iniciamos nuestra primera misión, Caleb TQ. Comenzó allí en el asentamiento, nuestra primera clase de Biblia, donde reunimos a antiguos miembros de adventistas. Esa clase bíblica duró unos 3 años y se tomaron numerosas decisiones. En mayo de 2020 hubo un bautismo que me llamó la atención y fue el de Camil, junto con toda su familia, porque se enfrentó a diversos retos espirituales. Después del bautismo de su familia, creamos una clase de Biblia en la casa de Camil y luego empezamos la misión Caleb. Esta vez aprendimos literalmente sobre la misión de Caleb, y partiendo de la clase de Biblia montamos una tienda en el terreno de la hermana Ana Lucía, que tenía mucho tiempo estudiando a través de las redes sociales, y allí comenzamos la evangelización de la misión Caleb.
En ese esfuerzo de evangelización tuvimos 9 bautismos. Entre estos bautismos, uno me llamó la atención, el del hermano Luis. La hermana Ana Lucía le dio estudios bíblicos y después de su bautismo, allí en la misión Caleb, llegó un pico de la pandemia y el hermano Luis terminó falleciendo, pero nos llenó de alegría saber de que terminó descansando en Cristo Jesús. La misión no se detuvo allí después de eso. Hoy hay un grupo allí y ya hay 20 personas que asisten constantemente a este grupo en el asentamiento. Cuando miro mi caminar cristiano, veo que mi vida está entrelazada con la misión Caleb. Y hoy soy director de una iglesia fundada por los Caleb. Conseguí un propósito en mi vida. Me di cuenta de que no soy Caleb solo durante las vacaciones, sino por el resto de mi vida hasta que Jesús vuelva. Yo soy Caleb. La agencia humanitaria ADRA en Haití distribuyó cientos de kits de alimentos e higienes a las víctimas de las lluvias torrenciales que inundaron varias comunidades en la parte sur del departamento de Quest, en la capital de Puerto Príncipe. Según la Defensa Civil en Haití, las inundaciones causaron deslizamientos de tierra que dejaron 51 muertos, decenas de heridos, 39,000 casas inundadas y más de 3,500 personas evacuadas. ADRA Haití distribuyó alimentos, kits de higiene y diversos artículos en las comunidades de Carrefour, Mariani, Merger, Cressier y Leogane. Myrlane Jean-Pierre, directora de ADRA Haití, mencionó que la agencia adventista trabajó con socios como UNICEF, la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos para ayudar a las áreas vulnerables. Cientos de personas hicieron fila para recibir mantas, agua, sacos de arroz, frijoles, aceites y otros alimentos no perecedores, así como artículos no alimenticios para llevar a sus familias. Los adventistas en las áreas urbanas más grandes de los Estados Unidos reconocen la importancia de llegar a los jóvenes y niños. Los fieles están conectados activamente con estos grupos para compartir el amor y cuidado de Cristo. Elena G. de Wade escribió: los que aman a Dios deberían sentirse profundamente interesados por los niños y los jóvenes. A ellos Dios puede revelarse su verdad y salvación. Al darse cuenta de la importancia de alcanzar a los jóvenes de su comunidad, los miembros de la Iglesia de las Ciudades del Mundo se conectan de distintas maneras en este grupo especial. Veamos algunas de las mayores áreas urbanas de Estados Unidos, donde los adventistas ministran para los jóvenes y los niños. Los Ángeles, California, es la segunda ciudad más grande del país. En la mayor área de Los Ángeles, los miembros de una iglesia adventista vietnamita vieron la necesidad de enseñar a los más jóvenes a hablar vietnamita para que pudieran comunicarse con los mayores de la familia que no hablan inglés. La iglesia abrió la primera escuela de lengua vietnamita en la ciudad. Los niños no solo aprenden el idioma, sino que se familiarizan más con su cultura. Lo que comenzó con clases semanales se transformó en un campamento de verano y luego con un programa para después de la escuela. Abrir la escuela de idioma permitió a la iglesia llenar una necesidad de la comunidad y servir a la gente de la ciudad. Chicago, Illinois, es la tercera mayor ciudad de Estados Unidos. En Chicago, el personal de un centro de influencia llamado Espacio Arte usa la cerámica, las manualidades, la pintura y la música para conectarse con los niños. Ubicado cerca del área de juegos de un ajetreado centro comercial, el centro inicia el contacto con actividades creativas. Espacio de Arte funciona toda la semana y se asocia con grupos como escuela que ponen sus actividades al alcanzar a los niños. La meta del centro es mostrar a la comunidad que están allí para hacer una bendición para los vecinos. ¿Se siente inspirado para alcanzar a un grupo en particular en su ciudad? Hay estudiantes universitarios, sordos, padres jóvenes, cuidadoras, todo lo que pueden beneficiarse de su interacción con ellos. En missiontothecity.org hay recursos y más ideas de cómo pueden usar sus habilidades y talentos para llegar a las personas de su ciudad. Vamos al sur de Asia.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día llevó a cabo una serie de reuniones de reavivamiento espiritual en el norte y sur de Bangladesh. Los servicios de patrocinio para jóvenes y niños de Bangladesh colaboraron en este esfuerzo en una poderosa demostración de fe y unidad. Estas reuniones, bajo el tema Vive en Cristo y sé su testigo, buscaban inspirar a los jóvenes a desarrollar su conexión con Cristo y convertirse en embajadores efectivos de su fe. Los líderes adventistas locales expresaron su apoyo a los organizadores del programa. Como resultado, 72 personas aceptaron a Cristo a través del bautismo. Celebradas en Bangladesh, las reuniones ejemplifican el compromiso de la Iglesia de compartir el Evangelio en la región conocida como la Ventana 1040. I Believe, yo creo, es nuestro destaque musical de esta semana. La música es interpretada por el grupo estadounidense Live for One, compuesto por Javier González y Paulette Jumalón. Live for One utiliza las artes escénicas y los medios de comunicación para involucrar y activar comunidades en beneficios y apoyo de los refugiados. Yes, I believe. I believe in the healing of all nations, to join and to care for each one. I believe in a world where God will guide us, and sharing His love will see heaven above. I believe in the healing of all nations, to join and to care for each one. I believe in the world where God will guide us, and sharing His love will see heaven above. Yes, I believe in the healing of all nations, to join and to care for. Estas fueron las noticias de ANN. Ingresa a nuestro canal en YouTube, Iglesia Adventista del Séptimo Día _ Canal Mundial. Suscríbete y comparte las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Antes de despedirme, quiero compartir una buena noticia del libro de Salmos, capítulo 34, versículo 8. El texto dice: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Visita también nuestro sitio web oficial de noticias adventist.news/es. Si Dios lo permite, la próxima semana estaremos de vuelta con más noticias de fe, amor, servicio y esperanza. Un abrazo y que Dios te bendiga.